Hola, bienvenidos a todos. Creo que se van sumando a este tercer encuentro de gastronomía sostenible y sustentable. Bienvenidos a todos, le doy la bienvenida y bueno, los dejo con Olga para que continuemos con este taller, este curso que está bastante y súper interesante, donde estamos aprendiendo todos. Así que nada, Olga, te dejo con el público y bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de gastronomía hacia la sustentabilidad. Espero que los participantes de hoy hayan tenido oportunidad de participar en las últimas clases, como para que podamos seguir avanzando y complejizando este abordaje. Recordemos entonces que los establecimientos, todos los lugares de trabajo que nosotros tenemos, son lugares que ahí, bueno, les agradezco a todos si prenden sus cámaras, porque me estoy quedando con ganas de verlos en cada clase. Así que hoy hemos pensado una dinámica distinta, así que quienes tengan la oportunidad, quienes les dé el internet como para prender sus cámaras, les agradezco. Buenas tardes a los que están saludando. Bien, bueno. Hola Carla, que hemos hablado en algún momento. Bienvenida. Hola Soledad. Bien. Me interesa que de a poco ustedes también puedan ir compartiendo cómo estos conceptos, este abordaje les ha permitido entender sus lugares de trabajo o sus proyectos a la luz de la Agenda 2030, a la luz del kilómetro cero. Hoy entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Les voy a compartir algunos conceptos vinculados al diseño de permacultura. Antes de empezar la clase, les pido a todos que tengan cerca lápiz, papel, que si no lo tienen, esperamos unos minutitos para que van a buscarlos. ¿Sí? Es muy importante que hoy vayan anotando parte de lo que vamos a hacer en clase, porque vamos a ir trasladando lo que hemos visto a las realidades de cada uno. Y la clase que viene vamos a hacer un trabajo en relación a los conceptos que manejemos hoy. Así que, bueno, entiendo que todos tienen papel y lápiz. Hola Carla, ya te saludé. Hola Sixta. Muy contenta de que estamos recorriendo este camino. Muy bien, vamos a empezar entonces. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, no podemos pensar que hablamos de sustentabilidad de proyectos sin pensar en la sustentabilidad de nuestros espacios. Ya sea que tenemos un establecimiento gastronómico, ya sea que tenemos un pequeño hospedaje, ya sea que cocinamos en nuestras casas para vender, que es la realidad de muchos salteños y salteñas que se dedican a la gastronomía artesanal, que de hecho transforman en algún momento sus cocinas en sus lugares de trabajo. Vamos a ver entonces cómo hacemos para entender nuestros espacios. Entonces, vamos a hacer un pequeño círculo en nuestro papel que esté dividido en tres, ¿sí?
Entonces, ese círculo que esté dividido va a tener como si fueran tres gajitos, ¿sí? Un gajito va a ser el aspecto sociocultural de nuestros espacios, ¿sí? Vamos. Ahí. Vamos a ir. Yo les voy compartiendo pantalla para que podamos juntos replicar. Bueno, ahí está. Bien, ahí está. ¿Sí? Vamos a dividir entonces en tres este círculo. En uno, en el de más abajo, vamos a poner sociocultural, en el que tenemos a la derecha de la pantalla, vamos a poner ambiental, y en el que tenemos a la izquierda vamos a poner económico. ¿Sí? Quiero que aprendan a diagnosticar. Bueno, me van a perdonar el pulso que tengo, pero me parecía interesante poder hacerlo todos juntos. ¿Sí? Entonces, en el aspecto sociocultural, que es muy importante, van a ir escribiendo todos estos ítems que luego vamos a desglosar. El primero es protección del patrimonio cultural. En el de masa, otro ítem es oferta cultural. Otro es bienestar de la comunidad. Y el último, contribución al desarrollo de la cooperativa de Yariguarenda. Bienvenidas. Bienvenidas. Hermoso tenerlas acá. En el ambiental, vamos a ver gestión del territorio, gestión del agua, gestión de la energía, gestión de los residuos, conservación de la biodiversidad, medición de la huella de carbono. Y en el aspecto económico, vamos a poner satisfacción del cliente, equidad social. Si alguien me quiere interrumpir porque voy muy rápido, por favor, ¿no? Vamos a tratar de hacer esta clase más dinámica, así que atenta a lo que ustedes me vayan diciendo. Dijimos equidad social, calidad del trabajo, prosperidad local, viabilidad económica. Todos estos ítems que les compartí, son cosas que tenemos que tener en cuenta para considerar la sustentabilidad de mi establecimiento, de mi emprendimiento. Vamos a ir primero al aspecto sociocultural.
¿A qué llamamos protección del patrimonio cultural? Nosotros, cada uno de nosotros es desplazado en un territorio, que sabemos que un territorio no solamente tiene una dimensión espacial, como acá las compañías, por ejemplo, Yariguarenda, sino que tiene una dimensión cultural. Muchas veces los proyectos turísticos arriban a un espacio y desconocen el entramado cultural, que no es solamente el patrimonio turístico, sino que son las relaciones sociales que se dan en ese lugar. Son las personas que son importantes para esa comunidad, que hay que reconocerlas como tal. El patrimonio cultural también pueden ser los enclaves de algún objeto o de alguna situación que sucede en un pueblo y que tengo que reconocerla. Mónica, hola Mónica, bienvenida. Entonces, mi establecimiento, mi rendimiento, conoce el patrimonio cultural primero, porque no puedo proteger lo que no conozco. Muchas veces el patrimonio cultural, y algo que tiene que ver con la sustentabilidad y con la visión que nosotros tenemos, tiene que ver con el conocimiento de las biografías que están en ese espacio. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos estos encuentros? Si yo voy a vender el producto de algún cocinero o cocinera de mi pueblo, puedo hacer una pequeña reseña biográfica, escribirla, y que esté en la pared de mi restaurante, de mi barcito, de mi puestito de empanadas. Ese puestito de empanadas lo atendía mi abuela antes, mi mamá. Escribo, tengo una foto. Eso es patrimonio cultural. ¿Sí? La oferta cultural. Y miren, por ejemplo, yo vivo en un lugar que se llama Vaqueros y continuamente recibimos esas observaciones de los visitantes. La gente se aloja acá, cada vez hay más oferta de hospedaje y no queda claro cuáles son las actividades que se pueden hacer. No está señalizado, por ejemplo, los caminos que llevan al río. Entonces, la oferta cultural tiene que ver con conocer cuáles son las actividades que se desarrollan en el lugar a donde vivo y fomentarlas. ¿Por qué? Porque eso va a estar vinculado a lo que vamos a ver después de la sustentabilidad económica. Si yo no hago que todas las personas del lugar a donde vivo sean prósperas, ese lugar cada vez va mermando su riqueza. ¿Se entiende lo que digo? Que no necesariamente tenemos que competir. En realidad casi nunca tenemos que competir, tenemos que cooperar. ¿Qué es el bienestar de la comunidad? Vamos al otro punto. El bienestar de la comunidad está vinculado a esto que decía antes. Si yo voy a hacer un emprendimiento, voy a hacer una construcción que desatiende a mis vecinos, por más que sea un emprendimiento de gran jerarquía, eso va a ir disminuyendo el apoyo que yo voy a recibir. ¿Sí? Entonces, el diálogo en la comunidad es fundamental. Luego, ¿cómo contribuyo al desarrollo local? Y esto tiene que ver con el kilómetro cero, las alianzas de cocineros, las alianzas entre quienes ofrecen materias primas y quienes las elaboran. ¿Sí? Eso contribuye al desarrollo local. ¿Mm? ¿Alguien tiene algo para observar? ¿Alguien tiene algo para decir sobre esto que estoy comentando? ¿Les resuena bien? ¿Sí?
Sí, miren lo que dice acá Mónica, ¿no es cierto? Ella es una gran defensora de lo que es la agroecología, la economía local, como saben y les conté, está participando de en agroecología. Entonces, cuando no hay una política pública local, entonces tenemos que generar alianzas entre los que estamos llevando adelante la actividad, ¿sí? Para hablar de sustentabilidad. Pensemos que tiene una dimensión ambiental, una cultural y una económica, ¿sí? Ahora vamos hacia la dimensión ambiental. Vamos a ver la gestión del territorio. Ya sea que nosotros estamos pensando ya como vecinos, estamos pensando en empezar una actividad nueva o que empezamos una actividad nueva en un lugar a donde no vivíamos, tenemos que tener claramente conocimiento geográfico del territorio. A veces sucede que hay una persona que empieza un emprendimiento y solo conoce el lugar que la lleva a la puerta del terreno que se acaba de comprar para poner un restaurante. Bueno, entonces entiendo que las personas que están participando de este curso ya están sensibilizadas por esta problemática, pero tenemos que llevarlas a cada uno de los territorios para que, para que podamos... Ahí. Entonces, tenemos que llevar adelante esta problemática a cada uno de los territorios. Soy una gran defensora de los mapas, ¿sí? Tenemos que conocer los mapas de los lugares a donde vivimos. Luego, segundo punto, gestión del agua. ¿Se acuerdan que hablamos en los encuentros anteriores sobre la gestión del agua? ¿De dónde viene el agua que uso? ¿Es agua potable? ¿Dónde está la planta de agua? ¿Es agua de vertiente? Voy a regar, hoy vamos a empezar a ver algo de producción de vegetales en los entornos a donde estamos. ¿De dónde va a venir el agua de riego? ¿Puedo recuperar agua de lluvia? Esto es muy importante. ¿Puedo comunicar a mis clientes, a mis visitantes, a las personas con las que comparto tarea? ¿Cuál es la calidad del agua que usamos? Acá alguien había traído la problemática del arsénico, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra provincia tenemos en algunos lugares problemas con el agua. Entonces tenemos que llevarlo a la superficie, valga la redundancia, esta problemática, ¿sí? Gestión de la energía. Si nosotros vamos a cocinar con leña, ¿sabemos de dónde viene esa leña? ¿Puedo comprarle leña a alguien que esté haciendo reforestación? ¿Puedo promover reforestación desde mi local? Yo les conté la alianza que hicimos nosotros con el Baqueano. Desde Finca La Huella, nosotros le proveímos durante un par de temporadas de leña al Baqueano y lo que intentábamos es que ellos pudieran comunicarle a sus clientes que es producto de la reforestación y no de la deforestación. Esto es un agregado de valor. Esta leña viene de especies autóctonas, nosotros conocemos quienes cocinamos con leña y acá sé que hay mucha gente que hace cocina tradicional, conocemos el poder calórico de las distintas especies. Entonces, si yo voy a usar churqui, si voy a usar mora, también puedo proponerme identificar esas especies y incentivar que en todos los territorios queden montes energéticos, ¿sí? La gestión de los residuos.
La gestión de los residuos es algo crucial. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que llevar adelante en nuestros establecimientos las distintas estrategias para poder gestionar los residuos al interior de todos los lugares a donde se manipulan alimentos. El 40% de los residuos domiciliarios son orgánicos. Eso no puede ir a los vertederos. De eso tenemos que dar cuenta para la reducción de la huella de carbono y para la provisión de material orgánico, sustratos en cada espacio. Y luego, por último, la medición de la huella de carbono, que lo vamos a ver en otros encuentros. Y esto va de la mano con la reducción del uso del combustible fósil. Comprar local siempre reduce la huella de carbono. Espero que quienes estén hoy participando lo hayan hecho en encuentros pasados y puedan reflexionar sobre el plus que tiene consumir y adquirir productos locales. De este aspecto ambiental, ¿alguien quiere hacer alguna observación, alguna aclaración, algún aporte? Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver entonces la variable económica. ¿Sí? Vamos a ver lo que hablábamos de satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es solamente que haya comido una comida rica. Vimos en estos dos encuentros pasados cómo teníamos que hacer educación. La educación ambiental está vinculada con poder comunicar, ¿sí? Poder comunicar a nuestros clientes algún plus de información, como lo que vimos de contar que es un banco energético, contar que este lugar lo empezó mi madre, contar que estamos al lado de un bosque que lleva tantos años, contar que esa ruta, a partir de esa ruta se accede al pueblo desde tal momento, contar que el 50%, el 70% de las trabajadoras de un espacio son mujeres, que es un espacio cooperativo, ¿se entiende? Todo esto tiene que ver con satisfacer al cliente, porque este cliente cada vez es más exigente en esas variables ambientales y nosotros estamos en condiciones de darle información. Luego, la equidad social. ¿Qué es la equidad social? No necesariamente es igualdad, sino la equidad tiene que ver con dar a cada uno lo que necesita, ¿sí? Entonces, mi emprendimiento, mi establecimiento, ¿promueve la equidad social? La sustentabilidad tiene que ver con actividades prolongadas en el tiempo. No es solamente la foto de hoy, ¿sí? Entonces, si yo no hago una buena gestión de residuos, entonces eso a la larga está restándole sustentabilidad a todo el proyecto y a todo el territorio. Otro punto, la calidad del trabajo. La calidad del trabajo tiene que ver no solo con la satisfacción del cliente, sino con la satisfacción de quienes llevan adelante la actividad. ¿Cómo hacer para que la gente
quiera ir a trabajar ahí. Entre otras cosas, dos más y comparto la pantalla, ¿sí? Entonces, quiero que la gente quiera estar haciendo esto que está haciendo. Entonces, la satisfacción del cliente va de la mano de la satisfacción de quienes llevan adelante la actividad. ¿Se entiende? La prosperidad local está vinculada con la contribución al desarrollo local que vimos antes. El lugar donde yo vivo, a partir de mis acciones, ¿es más próspero? Si no lo es, tengo que hacer todo lo posible para que sí sea. De una manera eh, evidente, sostenida e intencional. Y luego, por supuesto, y con esto voy a terminar para que quede claro cuál es mi enfoque, la viabilidad económica. No se trata de que todo lo que hacemos vaya en detrimento de la rentabilidad. No, porque si no, por supuesto, eso no se va a sostener en el tiempo. Pero cuando nosotros pensamos en los costos de un proyecto, de un emprendimiento, tenemos que pensar también en lo que se llaman los costos invisibles, de lo que también hablamos. ¿Cuáles son los costos ambientales, culturales, que tiene llevar adelante lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, ahora les voy a proponer que nuevamente tengan una hoja cerquita con lápices y vamos a empezar a hacer una introducción al diseño. Ustedes saben que, entre otras cosas, yo vengo de la permacultura. La permacultura es el diseño sustentable del ambiente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y a la medida que ustedes lo van haciendo, yo les voy a ir dando algunos contenidos. Miren, vamos a hacer todos y cada uno un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo en la hoja. Muy bien. Ahí. Miren, no es muy difícil. Lo hemos logrado entre todos. Este rectángulo, en términos de diseño, va a representar mi establecimiento. Mi establecimiento puede ser mi casa, ¿no? Estos son los límites del terreno, a donde yo tengo mi local, a donde yo tengo mi casita. Quisiera que todos, usando, y espero que lo tengan, el conocimiento, puedan ubicar el lugar a donde cocinan respecto del terreno. Por ejemplo, bueno, Mónica, ¿nos vemos? Entonces, vamos a hacer un pequeño rectángulo interno, en este caso, así, que va a representar el emplazamiento de mi casa. Luego, háganlo donde corresponda, ¿no? Si ustedes visualizan el lote, pongan la casita o el local lo más cercano posible a la realidad. Luego, algo que es muy importante, vamos a tratar de identificar los puntos cardinales. Voy a poner norte. En este caso es así. Va a poner cada uno lo que represente a su realidad edilicia. ¿Sí?
Bien. ¿Todos lo han podido hacer más o menos? Si en el lote donde yo vivo tengo 2 construcciones, que he hablado con 2 o 3 personas que están participando y me dicen que tienen un local o un pequeño espacio en el mismo lote donde viven y tienen entonces la vivienda y el local, ¿sí? Vamos a hacer entonces, ahí ya voy a entrar en un terreno hipotético donde yo tengo hacia el este mi local, hacia el noreste, y hacia el sudoeste voy a tener mi vivienda. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante que yo identifique los puntos cardinales del lugar a donde voy a realizar mis actividades? Porque el sol va a estar siendo un componente permanente del lugar a donde yo realizo mis actividades. Las decisiones que yo tome respecto de la circulación, de las ampliaciones, de dónde voy a poner una huerta, tienen que tomar en cuenta estas variables. ¿Por qué digo esto? Me ha pasado a veces que las personas, la única variable que toman en cuenta es la ruta, el camino, las vías de acceso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros, como es de esperar, ingresamos a este espacio por el este. Por eso puse mi localcito cerca de la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la permacultura? Que nosotros vamos a tener que tomar en consideración el diálogo de sombras. Y escuchen bien esto que estoy diciendo, porque la sustentabilidad también está vinculada a la reducción del uso de combustible fósil. ¿Me siguen? Entonces, si yo voy a tener un establecimiento que da meriendas, no es lo mismo una casita de té, un lugar que el flujo de público llega a la tarde, no es lo mismo que si yo voy a dar de cenar solamente, o si lo tengo abierto todo el día. Y ustedes pensarán, esto es demasiado teórico, yo quiero aprender a cocinar. Sí, perfecto. Yo les estoy dando elementos para que ustedes puedan seguir cocinando durante muchos años en un espacio habitable. Por ustedes, por los huéspedes, por los comensales. Vimos algunas recetas y algunas especies la clase pasada. Resulta que entonces pienso, yo podría plantar algunas papas del aire en mi pequeño lote, que la gente lo conozca. Bueno, perfecto. ¿A dónde voy a poner esa papa del aire que es una enredadera y que tiene frutos de casi kilo que se caen solos? Si yo no tomo en consideración el diseño y lo pongo en el arbolito que tengo al ingreso del restaurante, porque me dijeron que se trepa al churqui, yo justo tengo un churqui a la entrada del restaurante, voy a tener que cortar rápidamente la enredadera, porque los frutos se me van a caer sobre los comensales. ¿Se entiende esto que digo de poner en cuenta el diseño del espacio? Una papa del aire la puedo poner ahí donde estoy haciendo el puntito. ¿Sí? En el noroeste, donde necesite
calor, donde reciba el sol del oeste, donde la gente lo pueda ver a través de la ventana que da al oeste de mi lugarcito, pero que esté lejos donde la gente pasa. ¿Sí? Ahora, vamos a ver hoy a dónde podría poner una huerta yo en este espacio. ¿Sí? Vamos pensando en estas cocinas que tienen algo de producción cerca de los lugares. ¿Sí? Entonces, en este diseño que yo tengo acá, tengo varias posibilidades. Vamos a ir pensando juntos. ¿Alguien tiene algún lugar que quiera compartir? ¿Algún relato? ¿Algún espacio que ya pueda contarnos cuáles son las características antes de que yo siga? Si quieren prender la pantalla, prender la cámara. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, está? hola, hola Viviana. Viviana Aguantá le habla. Recién me acabo de sumar porque recién acabo de terminar un guiado. No me olvidé de usted, así que nada, estoy recién entrando a mirar. Pero si hablan sobre el tema de la plantación de huertas, en casa nosotros tenemos localizadas las huertas, si están hablando de eso. eh, Estábamos, Dividimos las partes. Sí. mira, estábamos hablando de diseñar el espacio para pensar la huerta de una manera eficiente en relación a los recursos, en relación a los visitantes. No sé si tenés algún espacio gastronómico o estás hablando de tu huerta domiciliaria. No, tenemos la huerta domiciliaria, pero sin embargo se usa para los vecinos también porque compartimos lo que es la cosecha. Ah, Eh, hermoso. ¿A dónde están? en San Lorenzo, en el barrio La Mira, Finca Las Montañas, eh, y nada, estamos ahí. mira, qué lindo. Voy Es a, un, voy a es- ir anotando. es- sí, es un espacio donde tenemos el río de por medio. También eso nos ayuda, Ajá, pero en época seca trae muy poco caudal. Sin embargo, dividimos en las parcelas de la huerta, sí, en lo que es verduras chiquitas como el zapallito, después en otro lugar, siempre que les ajá, dé el sol, ¿no? Hay unas que les dé el sol y hay otras que no, claro. que necesitan menos sol y todo eso. Limonero, y, y Mira, después ahí se perdió. y hemos Sí, hemos tirado las cañas hacia arriba para que ahí se perdió un poquito Viviana. Ahí la perdimos un poquito a Viviana. Me parece muy, muy interesante lo que está trayendo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me Ahora escucha? sí se perdió Hola. en un... Ahora perfecto, Viviana, sí te escuchamos. ¿Qué superficie tiene la huerta que tienen? Zapallo, pimiento, No, eh, la huerta en general, más o menos, más o menos. ¿Qué superficie tiene? El tamaño de la huerta, más o menos, ¿cuál es? Ahí se perdió. hola, Bien. Sí, ahí ¿me escucha? escuchamos, Viviana.
Es Sí, es grande, es un espacio grande, pues necesitamos no tener amontonada la verdura porque cuando se mezclan entre ellas también el tema de perder un poco de las verduras, y hay muchas que por ahí no nos dan por el estado de la tierra y hay que fertilizarlo también con lo que es el compost y todo lo demás y aparte tenemos una parte de compost, ¿sí? Que lo hacemos por separado, pero es un espacio grande. La verdad que ajá, abarca la casa en sí es grande y el jardín, porque usamos el jardín como para utilizar y hacer la huerta, ¿no? Y en eso habíamos ajá, quedado en tener bastante espacio porque está al estar el limonero, las verduras, las zanahorias por una parte, el tomate cherry, los pimientos, los zapallos, zapallito verde, lechuga, romero. En un espacio se encuentran las hierbas. En otro espacio están bien. los que son los zapallos y bueno, combinamos varios espacios para hacerlo. ¿Y en este momento están sacando pimientos y tomates? No, Sí, sí, muchísimo. sí, Nos mira, están dando mucho tomate y pimiento. Hacemos rellenos de pimiento, pero también los vecinos, como saben que tenemos ahí, a veces nos compran y sacan directamente, igual que el limón. muy bien, eh, Así que el limón también va a venta y nada, se ayuda acá en el barrio, que es el lugar, un espacio de mi hermana en realidad, lo hacemos entre todos y bueno, y están todos mis hermanos ahí haciendo compost. En realidad siempre lo hicimos, siempre trabajamos con el compost y la parte de tener huerta propia y bueno, las hierbas que se utilizan para el mate, mate cocido o mate cebado también, por aparte, así que es ajá, grande. muy bien. Bueno, sí, notable que estos pimientos después de las heladas que hubo, ¿no? Han tenido suerte. Sí, pero hacemos como una especie de invernadero, eh, Limpiadito. Ajá, qué bien. claro, o sea, se tapan las verduras Bueno, en el invierno, así que sí, gracias a Dios tenemos, nos han dado muchísimo. Cuando nos dan en abundancia, pero es por el tema de fertilizar la tierra, ¿no? Hacerla fértil. Y eso ayuda muchísimo a que claro, cosechemos buena fruta y buena verdura. hermoso. Muchas gracias por la experiencia que compartís, Viviana. Bueno, de eso se trata un poco, rescatar estas múltiples experiencias que tenemos en nuestra provincia y ver cómo bien trae esto que lo dijo como al pasar los hacemos llenos, los vecinos saben y nos vienen a comprar. A lo mejor de esta situación donde ellos ya producen los vegetales, se puede pensar en hacer un agregado de valor en el lugar, cocinar y vender. Si están cerca del río, no me ubico bien, no conozco el lugar, puede ser que esté cerca de esto de la costanera. A lo mejor ahí se puede ofrecer algo, teniendo en cuenta, bueno, las buenas prácticas de creación de alimentos, pero puede ser que haya muchos huéspedes en los alojamientos de San Lorenzo que quieran tener experiencias de ese tipo, conocer una huerta y comer ahí mismo. ¿Sí? Eso es un poco el camino que estamos pensando cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de kilómetro cero, hablamos de slow food. ¿Sí? Así que muchas Perdón, gracias, Viviana, por tu no, experiencia. perdón, Sí, ¿alguien más? sí, quería comentar un poquito más qué era lo que está hablando usted. Se hacía antes, las familias que tenían huertas llevaban los productos al mismo mercado, al mercadito de San Lorenzo. Y bueno, era un Claro. buen cambio, sí, de compra y venta entre los locales, pero después para vender al público. Perfecto. ¿Y ahora?
que no está más ese mercado, Hay no lo muy poco, desconozco. no, el mercado existe, pero ya no está o mucha gente ya no se dedicó a tener la huerta en la casa. Entonces, no llevan como Claro, antes. Son muy pocos. Lo que sí también se hacía es la venta del berro, también de localidades claro, cercanas, bueno, pero el Lecerto. berro, claro, pero el berro, vos sabés que sí ha tenido algunos problemas, hay alguna zoonosis, hay que tener Cuidado. cuidado con el berro que se recoge en las aguadas, ¿no? Hay que hacer trazabilidad de ese berro y entonces, bueno, ¿se acuerdan que cuando hablé la primera clase, justamente estábamos, esto que vos traes es muy interesante, Viviana, porque son las prácticas tradicionales a la luz de los conocimientos actuales? Entonces tenemos que ver cómo conjugar estas cosas para poder hacer aquellas cosas que hacíamos siempre, pero sabiendo que había algunas cosas vinculadas a la manipulación que hay que ajustar, ¿sí? Entonces, bueno, pero para eso estamos. Así que, bueno, muchas gracias Viviana por esto, los mercados locales. Nosotros sabemos que son algo que tenemos que incentivar y cuidar, sobre todo en las localidades donde ya hay, para que no se mezcle también con otras formas válidas, por supuesto, también de comercializar otro tipo de productos y se desdibuja la producción agroecológica, local y tradicional. Sí. No sé si alguien más tiene algo para compartir. Bien, entonces continuemos. ¿Qué otra cosa nos muestra la permacultura? Además de la orientación, que espero que todos en sus pequeños croquis puedan ir teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que teníamos ese pequeño puntito? Es la papa del aire. Ahora vamos a ver a dónde empleamos nuestra huerta. Primera cosa que nosotros cuando damos cursos de huerta llevamos a la reflexión. Muchos de nosotros pensamos en la huerta como si fuera un solo espacio. Fíjense en este lugar, en este croquis hipotético que tenemos, nosotros vamos a tener dos lugares muy diferentes. Vamos a tener una línea sobre el norte, una línea sobre el sur. Estas dos líneas van a tener una realidad ambiental muy diferente. Si nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a suponer que hay el ingreso de los visitantes a este lugar, se da sobre, vamos a, eh, vamos a poner estos puntitos naranjas, nos van a mostrar cómo la gente accede a nuestro local. ¿Sí? Estoy haciendo algo hipotético, solamente para que tengan en cuenta lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que cuando ingresen las personas van a ver la huerta que está sobre el sur. Entonces, yo voy a poder tener sobre este espacio, sobre la línea que tengo sobre el sur, voy a poder tener, por ejemplo, verduras de hoja en el verano. ¿Por qué? Porque voy a tener el viento más fresco que ingrese a mi lote del lado sur, ¿sí? Y probablemente voy a tener algunas pequeñas plantas ornamentales, que aquí estoy poniendo de color verde, que van a delimitar el espacio
el sector de mi establecimiento y el sector privado de mi casa. ¿Se acuerdan que lo que tengo sobre el este es mi lugarcito de venta y tengo mi casa? Entonces, eso que yo tengo como puntitos verdes en el lugar puede ser un ligustro, puede ser alguna planta que me permita ingresar a mí también, pero que no permita que los visitantes ingresen hasta la puerta de mi casa. Eso va a proyectar una sombra. ¿Me siguen? La permacultura pone y hace hincapié mucho en el diálogo de las construcciones, los árboles y de las plantas perennes sobre las sombras. En verano, esa sombra, que claramente viene del norte hacia el sur, me va a permitir que no reciban sol directo mis lechugas. Porque en el cantero que yo tengo hacia el norte, no voy a poder poner lechugas en el verano. Voy a poner tomates, voy a poner pimientos que requieren sol pleno. ¿Sí? Y en el invierno voy a poner mis lechugas en aquel lugar que les mostré, que es la línea que va de este a oeste sobre el lado norte del terreno. Si a alguien no le queda claro, me preguntar algo, pero piensen que sobre este diseño vamos a seguir trabajando, porque de eso se trata las cocinas de kilómetro cero. ¿A dónde están puestas? De esto se trata la sustentabilidad. ¿Sí? Porque luego vamos a ver la gestión de los residuos, la gestión del agua, la gestión del material orgánico, a dónde pongo mi compostera, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Voy a incorporar otro elemento. ¿Ven un puntito azul? Ese puntito azul puede ser un espacio, un contenedor, a donde yo junte agua del techo de mi pequeño local. Con una canaleta, yo puedo dirigir el agua del techo de mi local hacia este espacio, hacia este, puede ser un tacho de 200 litros, puede ser algo mucho más grande. Nosotros hemos colaborado con diseños de espacios que tienen cisternas, mi propia casa tiene una cisterna donde caben 24.000 litros de agua. Y esto formó parte del diseño inicial de nuestra casa y de los corrales. ¿Para qué me sirve ese agua ahí? Para regar la huerta que tengo al lado. ¿Y para qué? Para mostrarlo a mis huéspedes, a mis clientes, a mis visitantes. Porque a lo mejor nunca vieron algo como eso. ¿Se dan cuenta cuando pensamos en agregado de valor a la luz del año 2024? Es agregar sustentabilidad a mis espacios también. No es solamente recetas. Vamos a hacer una clase sobre la gestión del agua en particular, pero quiero que empiecen a incorporar estas variables. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué hago con los residuos de la cocina, los restos de poda, los restos de vegetales. Yo no los puedo poner cerca de la cocina, porque recuerden
que las buenas prácticas incluyen la eliminación de vectores. ¿Qué es un vector? Podemos ser nosotros mismos, los humanos, Sí. o insectos que van a la compostera y luego ingresan a la cocina, por ejemplo. Al margen de que siempre las ventanas tienen que tener malla mosquitera, es evidente que quiero reducir la población de insectos cerca de donde estoy elaborando alimentos, ¿sí? Entonces, vamos a pensar cómo voy haciendo los, los trazos de habitabilidad, que se llama. ¿Por dónde camino? ¿Por dónde llevo y traigo las cosas? ¿A dónde voy a poner mi compostera? Aquí. Porque entonces yo salgo de la cocina, llevo mis residuos orgánicos, luego cuando veamos cómo se hace una compostera, vamos a ver cómo la hacemos para que de ese mismo lugar salga el mantillo que voy a usar en mi huerta. Es los errores que se generan muchas veces en los espacios es porque no hemos pensado en el diseño antes de empezar a hacer construcciones, antes de empezar a hacer la huerta, nos pareció que tenía que ir a algún lado, alguien nos dijo, movemos material, no movemos nosotros, y además, ¿se acuerdan de lo que hablábamos antes? De cómo hacer de que no solamente sea la satisfacción del cliente, sino la calidad del trabajo. Si yo tengo un asistente, si le pido, tengo un colaborador y la persona tiene que caminar 30 veces para llevar de un lado a otro varios objetos, eso disminuye la eficiencia del trabajo y la eficacia de las acciones. Y hace que las personas se sientan inútiles. Inútiles en el sentido de que todos nos damos cuenta de que estamos haciendo una acción que no está pensada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un gran árbol en la esquina de mi terreno, a ver, voy a tratar de hacerlo. A ver, esto no me está saliendo bien. Vamos a hacer acá. Tengo un arbolito grande. Ese arbolito me puede ayudar. ¿Se acuerdan que tenía una papa del aire? Ese arbolito se puede trepar en ese árbol, me va a dar sombra a la compostera para que sigan viviendo las lombrices y me va a proyectar un poco de sombra, según el árbol que sea, en el verano, porque también lo tengo del lado oeste de la huerta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer hasta acá? A ver, Miriam, ¿te animás? Acá Miriam está escribiendo algo en el chat. ¿Te animás a prender tu cámara y te escuchamos? Nos encantaría que trajeras tu experiencia. Hola, ¿cómo estás, Olga? Eh, Hola, miren, yo, Miriam. ¿cómo les va? Todos los lunes me conecto para poder escucharla. La verdad que muy valioso todo lo que va diciendo. Me suma Gracias. muchísimo sus aportes y hay muchas cosas, como usted dice, que a nosotros nos han ido pasando, tener que A modificar ver, espacios. contanos. Por ejemplo, nosotros tenemos un parador camino a Cafayate, Bien. pasando a Alemania, 15 kilómetros más adelante, está sobre la misma ruta hacia la mano derecha. Eh, ¿Cómo se llama? Parador Las Abritas, Bien. y ahí lo puede buscar, ahí va a ver, ahí tiene su Facebook, su Instagram, todo.
Y bueno, y Bien, nosotros en principio, cuando comenzamos a hacer la construcción inicial, que es el comedor, primero pensamos como un espacio de, bueno, vamos a construir, vamos a hacer el comedor, porque esto es lo que queremos tener. Y lo dejamos de lado al tema de, ¿y qué espacio le damos a la cocina? Bueno, hicimos el espacio de la cocina. Después, bueno, lo tuvimos que unir a eso con lo primero que se había pensado, y hoy por hoy, bueno, todo lo que está armado en la cocina, nos damos cuenta que hay espacios que no los pensamos muy bien, porque justamente esto de, como usted dice, tener que trasladarse o cuando uno tiene que traer cosas, cómo paso de un lugar al otro, sin interferir a, en estos casos, no sé, a la gente que está, que nos visita, claro. y hay muchísimas cosas que nosotros hemos tenido que ir modificando, tales así de agregarles espacio a los costados para que sean los depósitos, cosa que cuando viniéramos con mercadería se puede ingresar por la parte de atrás y no por adelante, porque quizás Exacto. al principio no lo pensamos. Y incluso en las partes de afuera, que nosotros hoy ya tenemos, no el frente del lugar, sino hacia los laterales, sería si uno lo mira de frente hacia la mano izquierda, nosotros al principio pusimos todo como un lugar para que se puedan quedar la gente ahí a comer y unos techos, que lo hicimos de una manera que después lo terminamos modificando justamente por el sol, porque nos dimos cuenta, Claro. pensado, que por dónde salía y de Mire, dónde se... mira, Miriam, te agradezco enormemente porque una cosa es que yo diga la teoría, pero vos estás diciendo lo que es así. Miren, invito a todos los que me están escuchando que empecemos a pensar en términos de puntos cardinales. Miren lo que Es dice Miriam, es lo que decimos todos. Mirando a la puerta a la izquierda. Resulta que yo no sé cuál es la izquierda. Ahora entiendo que debe ser el oeste, porque te da sol toda la claro, tarde. No lo sé, lo tuyo, pero debe ser así. Entonces, si nosotros apenas miramos nuestro lugar, empezamos a darnos cuenta que está emplazado, nosotros nos podemos mover, pero la construcción no, porque sale carísimo. Entonces, es imagínense el costo, la ilusión de haber hecho un techo y después darse cuenta que la gente iba corriendo a la mesa, a la mesa, a la mesa, porque se cocinaba. exactamente, sí, nos pasó eso. Entonces, hay muchos espacios que ahora, por ejemplo, ya los modificamos, y incluso, bueno, la idea del emprendimiento va creciendo y ahora queremos hacer también un lugar para hospedar. Pero ¿qué hicimos? Perfecto. Fuimos ya a hablar con una arquitecta en el ministerio para que ella nos asesore y nos diga en base a esto, para no modificar las construcciones, porque por ahí uno lo ve de una manera y en realidad no le presta atención a esos detalles que vos estás nombrando, que por ahí parecieran como insignificantes, porque uno dice no, pero son muy importantes, que por ahí uno en el afán de querer hacerlo no se da cuenta, y después hay que modificarlo. Sí o sí, se necesita modificar y cambiar. Aparte que nosotros en ese lugar donde estamos no tenemos luz eléctrica, tenemos energía solar. El agua, como vos comentabas, es agua de vertiente, que hace un año se hizo toda una obra para traer y que ya tenemos los caños que salen ahí, el agua pura. Ujú, Y así hay ujú. muchas cosas que, bueno, vamos en función a lo que nosotros tenemos, vamos modificando y vamos tratando de dar la mejor experiencia. Y eso que vos también nombrabas hace un rato de contarle a la gente, es algo que a ellos les encanta, saber esto de que uno les dice Absolutamente. que nosotros Claro. traemos divertirte, que se hizo una obra, que lo hicimos entre todos, que el agua viene por tal lugar, y eso les encanta a ellos conocer. No es solo ir y comer algo, sino contarles la experiencia propia de uno, de todas estas cosas que uno habla. Eso suma mucho, suma muchísimo. Ahora, te agradezco muchísimo, Miriam, porque traes un caso real, ¿viste? Y uno aprende un montón. Entonces, la idea es que ustedes tengan elementos para pensar sus espacios. Veo que esto está generando como entusiasmo y utilidad, así que vamos a profundizar porque la permacultura nos permite entender cómo dialogan los distintos elementos del espacio. Ustedes están pensando en un lugar alojarse. Eso significa que luego la gente
va a recorrer por distintos senderos. Supongamos, hay un pequeño lugar, se levantan a la mañana a desayunar. ¿Por dónde entra la gente? ¿Qué va a ver la gente de un lugar a otro? ¿Estas personas pueden colaborar con algo? Les cuento que hay muchas experiencias en donde los hospedajes dejan pequeñas rederas a la salida de la habitación a la mañana y la gente, mientras va a desayunar, puede ir regando un pequeño cantero. Eso es colaboración. Y de alguna manera la sociabilidad tiene que ver con eso. Cuando la persona colabora con un proceso vital, cuando se da cuenta de que sí está pagando por dormir en un lugar, pero también puede ayudar a que ese lugar perviva en el tiempo, ¿sí? Y le podemos contar qué es lo que va a regar, si es una hortaliza, cuál es el ciclo que tiene, si es una variedad, qué significa una variedad, qué significa una especie. Muchísimas gracias, Miriam de las Abritas. ¿Alguien más tiene alguna otra experiencia? Además de la de Viviana, de Miriam, ¿alguien que nos quiera compartir? Profe, hablando sobre el tema de el posicionamiento, bueno, mi papá es jardinero, él hizo todo Ajá, el tema de la huerta atrás de mi hermana, tiene una distancia muy, muy lejana de la casa por este tema, pero también tiene dos ingresos, bien, parte del lado este y parte del lado oeste, ¿sí? Para poder entrar y vendría a estar en el lado sur en la entrada, si lo hablamos así, la casa está enfrente, adelante, enfrente, ¿sí? Del lado sur, del lado, uno ingresa por sur, el sur, bien, claro, pero tiene entrada desde el este y desde el oeste, ¿sí? ¿Por qué? Porque también pusimos lo que son los parrales, ajá. tenemos Los parrales de los parrales, costados, ¿de qué lado tenemos de la uvas casa? ¿Está del al lado oeste y oeste. al este? Del lado Al oeste, oeste. sí, es donde más entra el sol, Claro, ¿sí? perfecto. Porque entonces, miren lo que está trayendo Viviana también. Cuando hagamos uno de los encuentros que está vinculado a elección de especies, vamos a ver que la parra forma parte de nuestro acervo cultural. Porque ¿qué es lo que nos permite la parra? Tener sol en el invierno, porque es de hoja caduca, y luego tenemos sombra en el verano. Entonces, eso es patrimonio cultural, porque ya lo sabemos. No importa si sabíamos permacultura o no sabíamos permacultura. Esto es la cultura viva, porque el papá de Viviana, que es jardinero, sabe que quiere en el lado oeste para sentarse a tomar un mate, sombra en el verano, pero no en el invierno, porque quiere que esté calentito y que entre el Claro, sol. claro. ¿Sí? Entonces, así con los ejemplos de Viviana y de Miriam, sentarnos un ratito a entender cómo dialoga nuestro espacio con el entorno natural que era previo a que nosotros llegáramos a ese lugar. No importa hace cuánto llegamos, a lo mejor llegamos hace 3 generaciones, 4 generaciones, no importa. Pero eso nos va a permitir saber cómo intervenir en ese espacio. Puede ser que tengamos que cortar un árbol, pero nos ha pasado un montón de veces de que hay gente que corta cuando llega a un lugar para limpiar y después planta un árbol que es exótico, que no es fijador de nitrógeno, que no va a crecer rápido, que no tiene ningún valor cultural. Entonces, si nos sentamos a pensar, puede ser que dejemos algunos de los árboles que ya están y no tengamos que esperar 4 o 5 años para tener un poquito de sombra natural en el lugar a donde vamos a estar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo para contar? Bueno, les ¿Algún sigo ejemplo contando, más? atrás al fondo Sí, Viviana. Sí, ahí no te escuchamos más. tenemos Viviana. los duraznales, sí, colinda Ajá, con lo que es sí. Dejamos un espacio desde la huerta hacia el lado norte sería esto,
Bien, Y dejamos un espacio para caminar, ¿sí? También ahí, y para que no choque lo que es, sí le da sombra, como decía usted, a lo que es la lechuga, a las perfecto. hojas frágiles, ¿sí? Entonces, y también después de las mismas hojas, el abono, retiramos las hojas de los duraznos, se va al compost también. Nada, pero me imagino que está bien porque papá sabe hacerlo, entonces de ahí nos guiamos y tenemos buen... Perfecto. Ahí se me volvió a perder Viviana. Ahí ya no la Hola, escucho más. Ahí hola. te perdimos un ratito. Te perdimos Sí, un poquito, Viviana. Escuchamos como, hasta que nos sí, como contabas de las hojas del durazno. sí, como les digo, sacan del durazno, sacamos las hojas cuando caen, lo integramos al compost. Mi papá nos enseñó a hacer el compost con las lombrices, sí, también Bien, a tener cuidado de dónde se hace. Hay un espacio donde dejamos también nosotros, fuera de la huerta, en este caso lo hacemos retirado, pero tenemos lugar y tenemos espacio para entrar y todo y hacerlo más higiénico. El perfecto. tema es, Bien, perfecto. Gracias, Viviana. Entonces, ¿alguien más? Entonces seguimos. Ya que veo que hay entusiasmo, voy a darles otra variable que es muy interesante y que es usar, miren, voy a hacer esta pequeña, ahí. Esa línea rosada está representando el valor que tienen las construcciones como masa térmica. ¿Qué quiere decir esto? Voy a traducir. ¿Se acuerdan que era mi casita la que estaba en el sudoeste? ¿Sí? Entonces, claramente es el sur el lugar más frío y el oeste es donde voy a recibir más sol a la tarde. Pero resulta que si bien la casa en su totalidad está hacia el lado sur del terreno, mi pared, esa que está marcada de color rosado, es la pared que da hacia el norte. Mi casa va a ser de algún material sólido, ¿no es cierto? Puede ser adobe, puede ser barro, puede ser ladrillo, puede ser bloque, incluso puede ser madera. Esa pared va a recibir insolación durante la mayor cantidad de horas en el día, ¿verdad? Entonces, si yo quiero poner una enredadera que sé que tiene un requerimiento alto de horas de calor, pongamos el caso de un maracuyá, no para los que viven en el departamento San Martín, sino, ¿se acuerdan que hablamos de los biomas de sal? Sino para los que estamos en la zona templada, ya que en la puna no vamos a poner un maracuyá. Pero hay grandes extensiones, por ejemplo, Viviana que está en San Lorenzo, Miriam incluso, con buena provisión de agua. ¿Por qué voy a poner mi enredadera ahí? Porque voy a reducir significativamente el riesgo de heladas que haya sobre las que ponga en mi pared norte. ¿Sí? La construcción está al sur, pero esa pared está al norte. ¿Se entiende qué digo? Entonces, solamente cubriéndola con una malla antihelada, con un plástico, en los días que tengo pronóstico de heladas, voy a lograr que sobreviva. Voy a usar la construcción para la producción. Otra cosa a tener en cuenta, perdón, porque las profe, plantas sí, ahí en ese sector nosotros teníamos las achochas, o sea, claro, hacíamos, claro, perfecto. Solo que las achotas
no son perennes. Estaba pensando en alguna planta que querramos introducir y que sea perenne, porque si bien el maracuyá va a perder todas sus hojas, no se muere, y es una planta que para lograr producir voy a tener que tenerla en tierra por lo menos 2 años. Esa era mi idea. Esto que vos decís de la chocha, perfecto. ¿Sí? Pero de alguna manera puedo ir avanzando hacia un diseño que perdure en el tiempo. Si yo, de acuerdo a lo que vimos durante la tarde de hoy, pongo mis lechugas ahí, bueno, se van a secar, le va a dar demasiado calor. ¿Se entiende? Puedo poner mis lechugas en el verano sobre la pared sur o en el sector sur de mi huerta, de mi espacio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Miren acá. Cuando yo pienso en huerta, por supuesto que no voy a tener solo 2 canteros o un cantero, voy a tener 2, 3. Tengo que hacer una gran observación del espacio, ¿sí? La sombra que va a proyectar mi siempre verde, que lo tenía ahí como esos puntitos verdes, no va a ser la misma bien pegadito al ligustro que unos 30, 40 centímetros más hacia el sur, ¿sí? Y ahora, para terminar, les voy a dar algo que espero tengan ganas de hacer, es algo muy simple, pero que estoy pensando en Miriam de las Abritas, pensando en que van a hacer una construcción nueva. Vamos a realizar un ñomón. Vamos a escribir ñomón. Ñomón se escribe Gnomon. Ahí está. Entonces, un ñomón va a ser una estaca metálica o un palo de escoba que vamos a poner en un lugar del terreno a donde estemos. Vamos a cavar un pequeño pozo, vamos a poner este palo o esta estaca que tiene que tener por lo menos 50 centímetros por sobre la superficie, en un lugar donde no reciba demasiada sombra de algún árbol o de alguna construcción. En un lugar bastante central. ¿Sí? En nuestro terreno. ¿Para qué lo vamos a poner? Porque necesitamos determinar la sombra máxima y mínima. Esto es un proyecto a largo plazo, pero pensando en el ejemplo de Miriam, que lo vamos a usar todos como una clase práctica, porque ellas están pensando en hacer una construcción, vamos a tener que tener muy claro esto, porque puede ser que ahora tengan un espacio que da un sol encantador y hacen una construcción que les arruina la vista, que les arruina la insolación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pequeño? Porque en realidad es un pequeño palito, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene
una duda de lo que estoy diciendo o no? Vamos a poner este elemento sobre la superficie y lo que vamos a hacer es determinar la proyección de las sombras. Esto es algo súper interesante. Nosotros tenemos nuestro ñomón acá en Finca La Huella y es algo que despierta mucha curiosidad en los visitantes, en los niños. Es un pequeño observatorio astronómico que nos permite verificar el momento del año en donde las sombras van a ser más largas y en donde van a ser más cortas. Y además, el mediodía. ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer encuentro? El mediodía, en gran parte de la provincia de Salta, por no decir casi toda, son las 13:20. Estamos cerca de la primavera, del 21 de septiembre. Si ustedes tienen curiosidad y tienen ganas de hacer esto, que forma parte de un experimento que les va a permitir conocer más profundamente el lugar que habitan, van a ver que el 21 de septiembre la sombra que va a proyectar ese ñomón sobre la superficie de la tierra, que puede ser un patio de tierra, puede haber pastito. Lo importante es que el palito no se mueva, porque si no, no vamos a poder comparar las distintas mediciones. Van a ver que el equinoccio, durante el equinoccio, el 21 de septiembre, va a proyectar una línea sobre el suelo. Es muy hermoso ir viendo cómo conversamos con el sol, de alguna manera. No quiero parecer muy romántica ni muy naturalista, pero si nosotros entendemos los espacios que habitamos, podemos comunicar esa pasión por el lugar que habitamos. Y luego podemos proponernos tomar lecturas al amanecer, al atardecer, a las 13:20, y vamos a empezar a entender cómo funcionan las construcciones, los árboles grandes, las sombras en mi espacio. Quiero saber si se entendió, si alguien tiene alguna duda de esto que les acabo de compartir. Es muy simple. Silencio total. ¿No hay preguntas en el chat? Bueno, parece Claro, que parece. no. No, yo creo que está claro, que está re bien, así que usted siga. Bueno, bueno, muy bien. Saben que cuando voy a las escuelas a hacer algo de educación ambiental, que vamos con La Granjuela, que es mi programa de educación para niños, a veces usamos hasta el mástil de la bandera. Y los niños verifican en el patio de la escuela cómo van cambiando las sombras a lo largo del día y del año. ¿Sí? Hacer pequeñas marcas en los lugares donde tenemos construcciones, de hasta dónde se proyecta la sombra
cerca de los solsticios nos va a permitir entender la sombra máxima y la sombra mínima, porque no es magia, ¿sí? Estos son datos de los lugares que habitamos. El día donde vamos a tener sombras más prolongadas es el 21 de junio, y donde vamos a tener las sombras más chiquitas es el 21 de diciembre. Estoy hablando de las horas del mediodía, ¿no? Y esto me va a servir también para poder determinar las construcciones, los árboles que voy a poner, a dónde voy a poner a mis comensales, para que disfruten del sol calentito en invierno, pero no que se cocinen en verano. ¿Sí? Profe, Sí. hola. Sí, yo me quedé Hola, pensando Carla. en eso. Justo mis papás mi familia hizo un saloncito, porque tenemos un hospedaje familiar y quieren ¿En dar qué zona? desayuno en Molinos. En Molinos, Molinos. el pueblito en el pueblo. Sí, Y justo el saloncito queda, para invierno queda precioso porque va a dar toda la luz solar por la tarde, por la ventana, pero en verano vamos a tener que pensar qué plantar. Alguna enredadera, algún árbol exactamente, del lado de las ventanas. exactamente, una parra. Y Claro, sí, vallas tenemos, justo el salón está al frente y queda un patio chiquito y hay unas parritas ahí. bien, Entonces, vallas van a estar en el patio. claro, Sí, perfecto. Entiendo que esto les está sirviendo como para entender también. A ver, ¿por qué? Porque si yo voy a tener un lugar que no me he dado el tiempo para pensar, para diseñarlo, no hay mejor persona para diseñar el espacio que la persona que lo habita cuando conoce distintos principios que son los que compartí, ¿sí? Porque sabe de dónde vienen los autos, dónde viene el polvo, cuáles son los vecinos a los que puedo ver y cuáles son los que mejor poner alguna cortina verde, de dónde viene más ruido, de dónde vienen las sombras. ¿Por qué? Porque si yo después no he pensado y tengo que poner aire acondicionado en lugar que se calienta solo por un error de diseño, imagínense no solamente que eh, me aumentan los costos, sino que he dejado de tomar en cuenta las variables de sustentabilidad. Y eso cuando uno ingresa a un lugar lo ve muchísimo. Entonces, no estamos en un momento del planeta que solo pensando en que sea un lugar agradable para mis clientes. Entonces pongo aire acondicionado, pero resulta que puse un ventanal fijo al oeste, por donde entra sol toda la tarde. Entonces, el costo ambiental que tiene este espacio es altísimo. ¿Mm? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. Entonces, me parece que estamos en un punto a donde les voy a pedir que para la clase que viene hagan un pequeño croquis del espacio en donde ustedes llevan adelante su trabajo, que puede ser emprendimiento comercial, puede ser el emprendimiento de producción, puede ser una proyección, puede ser que tengan parte realizada y que quieran avanzar hacia, por ejemplo, como el ejemplo de las Sabritas, ahora tienen un lugar donde dan de comer y quieren pensar en un alojamiento. Vamos a ir pensando los espacios. Entonces, traten de ser lo más precisos en lo que van a poner en este dibujo.
usen una hoja grande, una hoja tamaño oficio, cuadriculada, mejor, donde van a tratar de reflejar la realidad del lote que están, del terreno que están ocupando. Yo acá hice un rectángulo, pero a lo mejor no es un rectángulo. Si no es un rectángulo, trato de dibujarlo lo más preciso que se pueda para ir haciendo de este curso una batería de herramientas, una caja de herramientas que les permita aplicarlas en sus proyectos a medida que avancemos en el curso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hacer este trabajo? Es solamente los límites, las construcciones, todo lo permanente que tengan. A veces Yo me ha creo que, pasado que comparto esto. Sí, profe, yo creo que es como cuando uno es arquitecto, sabe sí, dónde hay va a que ir la jugar a ser ventana, arquitecto. sí. Sí, exacto. Lo que sí les pido a veces, me ha pasado que doy esto y hacen un dibujito del auto. No se engolosinen con los dibujos. Si hay un techito abajo del cual está el auto, sí, pero no dibujemos cosas como esas porque al auto lo puedo cambiar de lugar, ¿sí? Al garage, no. Entonces, lo que está emplazado en el suelo, aunque sea un cobertizo, lo voy a poner, ¿sí? Si tengo una huerta permanente, la pongo. Si no tengo huerta, no pongo lo que me imagino, lo que quisiera, mi sueño, mi proyecto, no. Pongo los límites, lo que está construido y lo que está puesto en el espacio, ¿sí? Si tengo un lugar para comer, es muy importante que traigan para la próxima clase también la capacidad que tiene ese lugar. No es lo mismo que yo tengo 2 mesas, porque tengo un parador en la ruta y en realidad tenía un kiosco y fui poniendo 2 mesas porque la gente me preguntaba a dónde se podía sentar a tomar algo fresco, que si tengo un restaurante con 40 cubiertos, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que hemos hablado en otros encuentros, las métricas son importantes, porque si no, no podemos hacer intervenciones precisas, ¿sí? Entonces, esta es la tarea para la clase que viene. Y de a poco vamos a ir trabajando sobre ese proyecto. ¿Mm? Si trabajo con más gente, las métricas implican poner cuánta gente está en ese lugar. Siempre, a veces cocina una persona sola en la temporada baja o cuando hay poco trabajo, pero podemos llegar a ser tantas personas. Siempre recuerden, y creo que ha quedado claro de la clase de hoy, los puntos cardinales, ¿no es cierto? Las vías de acceso, por dónde se entra, por dónde la gente deja el auto, por dónde ingresa, por dónde sale. Hay un único circuito o se puede entrar a un lugar y salir por otro. Porque la realización de caminos adentro de los espacios es muy importante. Yo tengo que poder conducir a las personas por un espacio que minimice la erosión. Es muy común que uno llegue a un lugar y entonces estaciono el auto y tengo un lugar que tiene a lo mejor 6, 7 metros, 8 metros para ingresar. Entonces cada uno entra por donde quiere. Eso va restando espacios vitales al sistema. ¿Se entiende? Si yo marco con piedritas el lugar, empieza a aparecer más verde. Pero lo tengo que delimitar, lo tengo que pensar. ¿Corre agua por ahí? ¿No corre? ¿Es buena tierra? ¿Tendría que mejorarla? ¿Sí? Vamos a tratar de aumentar
la vida en los espacios que habitamos. ¿Sí? Porque la experiencia del kilómetro cero y de la sustentabilidad no se reduce a la experiencia gastronómica en sí misma, a comer algo, sino todo lo que sucede alrededor de ese evento. ¿Sí? Porque esto intentamos que sea parte de la identidad de nuestra provincia. A ver, acá, bueno, acá alguien pregunta, Alicia, que no encontró el link. Eso vamos a solucionarlo. Entiendo que van a ser siempre en todas las clases el mismo link, ¿sí? Así que pueden guardarlo para que no lo pierdan y nos vamos a ir encontrando siempre a través de este acceso. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ha sido una clase que les va a permitir ir aterrizando todos los conceptos al lugar a donde viven y vamos a ver cómo vamos aportando vitalidad a los sistemas. Así que quedamos acá por la clase de hoy, a no ser que alguien... Bueno, me alegro que les haya parecido entretenida. Es muy entretenido ver los lugares que vivimos así. Así que me despido. Hasta la semana que viene. Olga, sí, Sí, perdón, soy Alicia. Para la gente que sí, está consultando sobre las clases anteriores, sí, están grabadas las clases anteriores, tenemos los links, se los vamos a pasar seguramente por mail para la gente que así lo solicita, y recordarles que con el mismo link que ingresan a estas clases van a ingresar en las próximas, ¿sí? Y se les está recordando por mail sobre el curso, ¿sí? Para que no se olviden, y a la vez el link también lo encuentran a través de nuestra plataforma de Turismo Te Capacita para ingresar a las reuniones todos los lunes. Los videos sí quedan grabados, esos después se los vamos a compartir. Eso para que se queden tranquilos que las clases que por ahí faltan las van a poder después mirar en otro momento. ¿Sí? perfecto. Y bueno, si Gracias, no hay Alicia. no, por favor. Y si no hay preguntas, bueno, nos despedimos entonces hasta el lunes que viene a las 5:30 de la tarde. Muchas Perfecto. gracias a Bueno, todos. buena semana. Que tengan una linda semana. Muy bien. Y a sentarse un ratito a dibujar y a jugar a ser diseñadores y diseñadoras. Chao, hasta el lunes.